parcero, ¿qué pasa? ¿Si no está escuchando o qué? La colombiana Briseida se va a aliar con Álvaro. Trabajar con ella es lo mismo que trabajar para el Teca. ¿Quieres trabajar conmigo, pero prefieres ser miembro del cártel que mató a tu mamá? ¿Eso es lo que quieres? Tú me entregas a Sara y yo te doy $1.000.000 de verdes. Es que ¿sabe qué, muñeco? Usted y yo tenemos algo en común. Y es que necesitamos que Sara desaparezca. Tú me dijiste que ya tenías todo lo necesario sobre el falso Quintanilla preso en Puente Grande. Olvídate de Quintanilla, Carmina. Eso es chisme de farándula. Te voy a entregar la joya de la corona. ¿O no prefieres? La cabeza de la primera dama de la República. Conmigo no funcionan los chantajes, Sara. Yo no soy como los demás, que les echas un cuentito, unas lagrimitas y ya cayeron. Ya me quedó claro que no tienes ni respeto ni ley por nada. Ni siquiera por tu sangre. ¿A qué te refieres? Bueno, tío, tú a mí me prometiste algo que no cumpliste. Me habías nombrado a mí la cabeza del cártel. Y yo no voy a pasar de cabeza a dedo pequeño del pie. Mi decisión es no trabajar para esta vieja. Le pese a quien le pese, ¿me entiendes? Pues yo también tomé una decisión, mijo. Después de que Sara nos salvó de caer en el rancho, merece quedarse. Está bueno, pues. Ese mensaje queda claro, tío. Te vale un cuerno que yo me vaya, ¿no? Escúchame, Miguel. Te tengo que decir algo sobre mi muchacho. No. Está muy débil ahorita. Eric es tu hijo. ¿Qué? Se lo oculté siempre a tu hermano. Eric es tu hijo. Cuídalo, por favor. Mira, Erika, yo no te puedo obligar. Aunque me duele en el alma, a nadie le sé rogar. Está bien, tío. Traición con traición se paga. Oíste, mami, voy a salir a hacer una vueltica. ¿Y aquí qué pasó? ¿Esa cara de funeral qué? Recuerda que nos están casando así. Por lo menos pide que te acompañe un par de hombres. Tranquila, mami, que no va a pasar nada malo, bueno. ¿Sabes qué, Manuelito? Yo voy contigo. Prefiero que salgamos de echar plomo de frente a que me sigan dando puñaladas por la espalda. La sangre no es agua, mija. Pesa y duele más que el alma. En otro tiempo yo hubiera dejado que el Eric se fuera, sin problemas, pero ahora... Padrino, ahora es un peligro para nosotros. Es joven y le sobra valor. Se cree un superhéroe. Esa combinación es grave, lo puede hacer cometer una locura. Mira, yo sé que lo quieres mucho, pero si se queda, nos va a hundir. Vamos a ver qué tiene que decirme ese amigo tuyo sobre la pistola. Nos vemos en un rato, Begoña. Sí. Permiso. Ya son demasiadas cosas, José Ángel, ¿o no? Y te juro que no soy tonta. ¿Salvador tiene algo que ver con esta vieja? Porque se puso igual de nervioso que tú cuando vio esta foto en la oficina de mi papá. ¿Qué están escondiendo los dos? Ya sé. José Ángel, ¿esta señora es tu mamá? Cuando quiero proponer una reforma, tengo la obligación de consultar a los senadores y a los diputados de este país. Como ellos me envidian, porque nunca van a llegar a ser presidentes, entonces me cuestionan, me juzgan. ¿Tú eres senadora, Cayetana? ¿Eres diputada? Ah, claro. Eres la primera dama. Puesto que te ganaste gracias a que te casaste conmigo. Así que no me jodas y lárgate de mi despacho. Uy, la prostituta de Berta ni siquiera sabe complacerte en la cama porque regresaste de muy mal humor. Ve por el notario que acaba de salir de mi oficina y dile que regrese a mi despacho en este momento sin que mi mujer lo vea.
No, yo no puedo hacer esto. Y menos en público. Aquí todos los vecinos me conocen. Tienes razón, perdón. Perdón, fui un loco. Me dejé llevar, pero es que me encantas. No. Cálmate, ventarrón. Cálmate. Nos montamos en ese bus en bajada y sin frenos, ¿no? No, espera. No. Tienes mi teléfono. Si te necesitas desahogar, en cualquier aspecto, me llamas. Voy a estar trabajando todo el día en mi casa. Virgen Santa. Ay, que esta calentura, Dios mío. Miren, tranquila. Ay, lo que necesito es una ducha bien fría. Esa mujer es tu mamá. Claro que no. Claro que no, yo no sé quién es. Si no tuvieras nada que ver con esa mujer, no te pondrías así de mal. Dime la verdad. ¿Qué pasa? No sé nada. Dime la verdad o le voy a preguntar hasta el ¿Qué no calor de sé? todas maneras. Dime qué te pasa. Está bien, José. sí, es mi mamá. Mi mamá es la mujer que sale junto a la jefa del cartel de Cali. Nunca te lo había dicho porque tu papá es el procurador y la puede meter presa. ¿Satisfecha? Si Eric se va, nos quitamos la posibilidad de que nos traicione con Briseida. Ya una vez la llevó al rancho, acuérdate. Imagínate que lo vuelva a hacer en la nueva casa. No, tienes toda la boca llena de razón, mija. El gallo es testarudo, terco como su padre. ¿Tuviste el mismo tipo de problemas con tu hermano, el papá de Eric? No. ¿Ves salir a Manuel con Eric? No me quisieron decir nada. ¿Pasa algo? Aquí lo que pasa es la mudanza, mija. Agarra todos tus triques, prepárate al Felipito, dile al Tepo y al Salvador que nos vamos como de flash a la nueva casa de seguridad. Pero ¿y Manuel? ¿Y Eric? A Manuel luego le va a dar la dirección Sara. Con Eric es otro show. Pero no lo puedes dejar solo, lo van a matar. Pues esa decisión la tomó él. Yo no lo obligué. No quiero que nadie le vaya a dar la dirección de nuestra nueva casa, ¿eh? Conozco a mi sobrino. Su debilidad es la cama. No quiero que en una de esas le vaya a soltar a la colombiana dónde pueden localizarnos los hombres del Teca, ¿no? No, Pepina. Olvídate de volver a ver al gallo, ¿eh? Es que yo no sé, Roberta, ¿a usted por qué se le enreda tanto ese pelo mío? Espere, que no he terminado con usted. ¡Mani! Ay, Mani, tenía tantas ganas de verte. Ay, papacito, ¿cómo estás? Espérate, Tuti, ¿vos por qué estabas tan azarada cuando me llamaste por teléfono? ¿Qué era eso que me querías decir personalmente, pues? Pues, Manny, básicamente que cuando yo iba pasando por tu apartamento, ¿cierto? Y entonces, como yo iba pasando, vi unos tipos súper raros y entonces yo ni me atreví a entrar, mijo, porque me dio un susto horrible. Espérate, ¿vos viste de casualidad un man, una cosa con pelos ahí bajita, barbudo? Ese mismo. Yo lo vi, me dio un susto, Manny, porque eso fue horrible. Yo llegué y pasé por ahí cuando estaban volviendo nada todo, destruyendo tu apartamento. Yo dije, a Manny algo le pasó. Yo dije, Dios mío, se metió en algún problema seguramente por esa señora Cero, ¿cierto? Ve, tú sabes que yo no te quiero meter en mis problemas. Yo me voy, sí. Todo bien. No, ¿qué pasó, colombiano? Deja la prisa, hombre. ¿Por qué no me das el gustito de conocer este bomboncito, eh? ¿Y vos de dónde saliste? ¿Estás estrenando amiguitos o qué, Manny? Tuti, él es un parcero de Eric. Gallo. Te presento a Tuti, pues. Gallo. ¿Y cómo por qué te dicen gallo? ¿Quién sabe por qué me dicen el gallo? Siempre llevo mis espuelas bien afiladas, listas para clavarlas en la gallinita que me lo pida. Mucho gusto, señorita. Me llaman Eric López.
servirle. Tu mamá es una narca. No, yo no dije eso. Te dije que mi mamá es la de la foto, pero nunca ha tenido nada que ver con ese mundo. ¿No me crees? No. ¿Está bien? Sí. Sí, mi mamá cuando estuvo joven tuvo algo que ver con el narcotráfico. Estaba joven, se equivocó. Ahora ya no tiene nada que ver con esos negocios sucios. Ahora tiene su peluquería y trabaja honradamente. A mí siempre me han dicho que cuando te metes en ese mundo no te puedes salir. A ver, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú de verdad crees que yo podría trabajar en este lugar teniendo una madre ligada al narcotráfico? Es como llevarle la soga al horcado. O sea, por Dios, piénsalo. Sí, tienes razón. Sería muy arriesgado de tu parte, ¿no? ¿Y Salvador? ¿Salvador tiene algo que ver? ¿Qué va a pasar ahorita cuando mi papá lo vea y le diga que la pistola es del cártel de Jalisco? No puedo dejar solo a mi papá con Salvador. Me tengo que ir a mi casa. Ave María, Manny, ¿vos de dónde sacaste este gallito? Es que trabajamos juntos, estamos ahí camellando con Sara. Sara, todo con Sara. Me la tenés hasta acá toda atragantada, qué pereza. Bueno, pues ya tenemos algo en común, chula. Los dos traemos hasta el buche a esa vieja, ¿va? Ay, este tan avanzado, tan atrevido. ¿Así sos para todo o qué? Todo, chula. Además, con una belleza como tú. Oye, Manny, ¿la verdad que esta es la primer compatriota tuya que simplemente es perfecta? Ay, gracias, tonto. Ey, vení. ¿Pero qué? ¿Cuál es el show? Pues que no hay tarima. Soy de extra, ¿les pago pieza o qué? No, tranquilo, Manny, pues estamos nada más aquí jugando, ¿no? Ay, te ves tan lindo así cuando te pones todo celosito. No, es que yo no estoy celoso, pues. Está bien. Pues bueno, chula, yo me tengo que ir, pero se me hace que tú y yo nos vamos a estar viendo, ¿eh? Gallo, acordate lo que veníamos hablando ahí en el carro. No la vayas a embarrar, mijo. ¿Qué pasó, mijo? Ya sabes que todo está bien cuadrado, hombre. Tú cuenta conmigo, compa. No te voy a fallar. Y bueno, chula, tú cuando quieras te invito tequilita. Cuando quiera, muñeco. ¿Sabe qué? Usted ya se sabe mi dirección. Y aquí a la orden lo que necesito yo. Porque los amiguitos de Manny también son mis amigos. Se me cuida por la sombrita. Pues está bueno, compita. No estamos hablando, pues. ¡Ay, mi Manny! Vení, calmate, amaestrada lengua, pues. Es que yo mejor me voy. ¿Te vas a ir para dónde? ¿Para dónde te vas a ir? No te puedes ir para tu apartamento después de lo que pasó. Ay, Manny, vos no me puedes tirar al pozo del olvido, ¿sí? Ve, Tuti, sabes que yo voy a ser muy sincero con vos, ¿sí o qué? Para que te quede claro y si querés anotarlo por ahí en un cuadernito y haces planitas. Yo voy a vivir con Sara y con el pelado. Manny, ¿cómo así? ¿Cómo así, Manny? Yo no te puedo perder después de que te encontré. Después de que vos y yo pasamos una noche súper rica, Manny. Manny. Madre. Estoy viendo bien borroso, ching. Nada más me falta quedarme ciego, carajo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejor? Sí, ya, mucho mejor, ma. Oye, te quería pedir permiso de a ver si ahorita puedo ir a visitar a una chava. Ahorita. ¿Quién es? ¿La conozco? Sí, la chava de la que te platicaba, ¿te acuerdas? Una que me gusta muy. Ay, mijito, cómo me gusta que te enamores. Pero fíjate que ahorita no es un buen momento para salir. Quintanilla está preparando todo para irnos a la nueva casa de seguridad. Tenemos que apurarnos. Ya viste que el hijo del Teca nos está casando. Ay, sí, ma, pero es nomás una hora más, por favor. Llévame con el Tepo, con el Tragabalas, con quien quieras, con Yoyo. Pero yo la quiero ver. Además, tú sabes que si yo vuelvo a ver a Álvaro. Ya te dije que no pienses en manchar tus manos con esa gente. Si la vida no se encarga de ellos, lo voy a hacer yo. Pero a ti te quiero a la raya, por favor. Mi amor, perdón, pero es que entiende que nada de esto tiene sentido para mí sin ti. Hace más de 10 años que salimos de Tijuana huyendo. Al mismo tiempo que tiene mi papá de muerto. Y casi lo mismo que tengo yo metida en este negocio que nos ha quitado todo.
todavía no puedes comprenderme porque no tienes hijos, pero yo me hubiera muerto el primer día si tú no existieras. Mira, por eso y por la crisis que tuviste hoy, tomé una decisión. Mira, yo sé que te había dicho que no te iba a obligar. Te voy a sacar de México y te vas a los Estados Unidos. Te voy a internar en una clínica de rehabilitación. La señora de acero.